En un periódico británico salió un encabezado: pastor atacado ferozmente por el perro Satanás. Cuando le hacen la entrevista al pastor, era un pastor anglicano, y dice la historia, o lo que él decía, es que un perro salvaje lo atacó, y dice que su camisa quedó hecha tiras, que su pantalón quedó destrozado y que él sufrió mordidas por todo el cuerpo. Dice, de milagro, gracias a Dios, logré salir. Fue una experiencia espantosa lo que este pastor pudo experimentar. ¿Alguna vez tú te has sentido perseguido por el enemigo? ¿Alguna vez has sentido realmente una presencia o que tus problemas tienen un origen más allá de lo natural? La historia que hoy vamos a estudiar, que está en Éxodo capítulo 14, hoy vamos a estudiar del verso 5 al verso 9, trata precisamente de cómo Faraón, el enemigo del pueblo de Dios, fue a atacarlos. ¿Qué es lo que pasó en su corazón? ¿Cuál fue la estrategia o lo que él pensaba hacer? Y vamos a ver cómo es que la historia de Faraón tiene como un paralelo con la historia de cómo el enemigo de tu alma busca atacarte y busca causar estragos en tu vida. La estrategia que hoy vamos a aprender es: reconoce al enemigo, pero admira a Jesucristo. El título del mensaje de hoy es El enemigo de tu alma. Éxodo capítulo 14, verso del 5 al 9. Dice así: cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron su actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Entonces, lo que vemos, lo que Moisés escribe y lo que registra, él va a hablar en tiempo presente y después lo va a registrar, para que el pueblo de Israel pueda vencer su temor a los enemigos. El faraón está en Egipto, y piensen así, imaginen todo esto. Tiene algunas horas, algunos días, tal vez un par de días. Sus dioses han sido derrotados completamente, humillantemente. Egipto no tiene cosechas, no tiene animales, no tiene nada, ni riquezas. Porque se acuerdan que el pueblo de Israel les dijo: denos riquezas, y dice la Biblia que ellos ¿qué hicieron? Les dieron, y lo que querían es que los israelitas salieran. Entonces, ¿cómo está Israel? Imagina al faraón parado en el balcón, viendo toda su tierra. ¿Cómo quedó? Llovió fuego, hubo tinieblas, los animales se murieron, el río Nilo se convirtió en sangre, las ranas hicieron que apestara las moscas. ¿Cómo quedó Egipto? Despedazado, sin riqueza. Y entonces viene toda la gente y le reclama: oye, a ver, no tenemos comida, no tenemos nada, nos destruyeron y además los dejaste ir. Piensen en ese concilio, ese grupo, todos las personas importantes y el pueblo diciéndole a Faraón: ¿cómo se fueron?
No tenemos quien reconstruya la ciudad, no tenemos quien reconstruya todos nuestros monumentos, no tenemos quien haga las labores que hacían los israelitas. Entonces, el rey, ¿qué fue lo que pensó? Dice la Biblia, agarra su ejército, lo reúne, dice primero sus 600 carros escogidos y después dice, tráiganse todos. Y vénganse los capitanes y tráiganse todo el ejército. Vamos a recapturarlos. Y si no los recapturamos, los acabamos. Vamos a extinguirlos. Moisés narra esto y les dice, Dios va a permitir que suceda esto. El faraón, ¿cómo estaba? Estaba cegado. Estaba deseoso de vengarse, de acabar con ellos. Pero Dios intervino o había intervenido. Piensen en algo. Si Faraón hubiera destruido a Israel, ¿qué pasa con la venida de Jesús? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera sucedido. ¿Hubiera habido redención para nosotros, para la humanidad? ¿Hubiera habido la entrada de Dios en el hombre, la vida eterna, la seguridad de cielos nuevos y de tierra nueva? ¿Qué pasaba? Se terminaba todo. Ahora haz una analogía con tu vida. Y esto es extraordinario, esto es hermoso. Porque tú puedes decir, bueno, es que pues híjole, qué padre con ellos, ¿no? Pues eran Israel y pues Dios tenía que obrar de esta manera. Pero tu vida tiene un plan. Tu vida, no, nos acordamos, no es tu proyecto. No es voy a forjarme un proyecto, o como los papás pensamos siempre, voy a hacer todo esto para dejar un legado para mis hijos, para que ellos tengan una vida más fácil, o voy a contribuir en todo para formar, casi les queremos formar su camino. No, Dios estableció un plan. Así como para Israel no podía suceder la extinción, porque había un plan de redención, Dios ya está efectuando su redención en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo no puede destruirte. No puede acabar contigo. Sí les queda claro. Y a lo mejor ustedes piensan en cosas a lo mejor muy sencillas, muy simples. Pero en estos momentos, ayer platicaban, ya saben que los muchachos se fueron esta semana al campamento allá en Bernal. Yo no lo sabía, pero que Bernal es una ciudad satanista, ocultista. Que la principal religión, por decirlo así, la iglesia católica la iglesia está consagrada a Satanás. Entonces, vamos a hablar de cosas en un mundo que hay santería, satanismo, todo tipo de magia, todo tipo de maldiciones, de hechicerías, vudú, todo lo que pueda venirles a la mente. Y en este pasaje vamos a ver cómo es que todo eso no tiene capacidad para vencernos, pero pueden intentar atacarnos. Entonces es importante, es interesante. En la Biblia se habla del enemigo menos de 50 veces, así como cosas específicas, aunque se hace mucha referencia al mal y al pecado. Pero de Dios, en la Biblia, el personaje principal es Dios. Entonces eso es importante. Recordando la historia del pastor que fue perseguido por este perro, yo me acordaba, hay los perros estos, los Bull Terry, son perros así que se ven feos, ¿no? Que caen mal de verlos. Son agresivos, son malos. Y la gente que los compra muchas veces los compra por eso, para amedrentar o para causar daño. A esos perros, hay unos perros que son chistosos, a mí me dan risa, no sé si son French, unos perros chinitos así chiquitos, que cuando están mugrositos, hasta como rastas se les hacen. Entonces son simpáticos, ¿no? Así
me causan así como ternura. Yo no sé por qué a los Bull Terrier les encanta agarrar a esos perritos y les dan unas arrastradas y a veces los matan. En algún momento tuve que salvar a un perrito de esos. Cuando veo eso, me siento indignado, me da coraje, ¿no? O sea, yo digo, ese perro malvado, ¿por qué? O sea, es un perrito que no puede ni morder, ¿no? Y lo agarra y se les ve la hazaña, ¿no? Pienso en Faraón persiguiendo a Israel. O sea, imagínate 600 carros, con capitán, más los que van atrás, soldados, más el ejército, y esos eran los escogidos. Pero dijo, no, tráete todos. Israel no tenía ni siquiera una espada. Eso iba a ser una masacre. Eso iba a ser terrorífico. Bueno, esa misma indignación que me siento hacia el perrito, que me dio coraje ver cómo Faraón quería hacer pedazos a Israel, el daño que quería causarles, es la misma indignación que me da el ver cómo el enemigo hace pedazos, hace estragos en la vida de las personas, en la vida de las iglesias. Muchas veces lo ha hecho en mi vida. Entonces este pasaje se trata de eso. Se trata de poder, sí, reconocer, mira, intentará esto, tiene un ejército. Faraón fue destruido, pero tenía un ejército. Intentó con su ejército venir a destruir a Israel. Y el diablo está destruido, está vencido. Pero intenta y tiene un ejército con el cual intenta perseguirte, intenta hacerte daño. Pero dice la Biblia, lo que la Biblia enseña y lo importante de esto es que nuestros ojos deben de mantenerse puestos en Cristo, porque Él no solamente venció al diablo. Si ustedes leen la Biblia, cuando Jesús caminaba en esa condición humana, los demonios lo veían y se aterraban, no es de que no, y lo retaban, no, se aterraban de verlo y nada más le decía salte y salían despavoridos. Esa es la forma en la que tenemos que concebir nuestra vida. El Evangelio se trata entonces de esto. Jesucristo cuando vence, ¿y dónde lo vence? ¿Dónde queda destruido y despojado Satanás de su poder y de su autoridad sobre nuestra vida? En la cruz. Cuando Jesús muere, Él hace una expiación. ¿Qué es esto? Él recibe todo lo que merecíamos. Él carga con nuestro pecado, pero también hace una remisión. ¿Y eso qué significa? Que Él hace el pago de toda la deuda que teníamos frente al tribunal justo de Dios. Jesús no vino a pagar por nosotros al diablo. Jesús vino a pagar nuestros pecados ante el tribunal de justicia divino. Jesús logra nuestro perdón. Cuando tú oras y le dices a Dios, Señor, hice esto, pensé esto, todo lo que haces, no basta con decirle, Señor, perdóname, y te das la vuelta. ¿Qué tiene que suceder en tu corazón? Decidir dejar ese pecado, estar arrepentido, estar dolido y reconocer que para que te perdone Dios, Cristo tuvo que morir. Entonces tiene que haber un quebranto en el corazón para que Dios te diga, no te preocupes, estás perdonado. Ya estamos perdonados, pero hasta que no nos confesamos delante de Dios, no viene esa limpieza y esa transformación. Y también tenemos redención, quiere decir que libertad. Somos libres de esclavitud al pecado, pero también libres de cualquier influencia o cualquier maldición satánica. El diablo no puede venir a hacer pedazos nuestra vida. Lo va a intentar, sí. Y vamos a ver las estrategias que usa. Y la resurrección de Jesús nos libra del temor. El principal temor que existe en la humanidad es el temor a la muerte, el temor a la enfermedad. ¿Y cómo vencemos esto? Porque Dios suministra su amor a nuestro corazón y nos da un sentido de pertenencia. ¿Cómo venzo el temor? Cuando yo digo, le pertenezco a Dios. Y si Dios es por nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Dios nos asegura protección. Dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos concede Dios la capacidad de gozo. Entonces, el tema del que vamos a hablar es que tenemos que reconocer
al enemigo, pero debemos de admirar. No vamos a exaltar la obra del enemigo, vamos a ver lo que hace, pero vamos a ver cómo vencemos y cómo logramos salir adelante sobre todos los ataques del enemigo. La Biblia nos enseña lo que el enemigo intenta a través de ejemplos, sobre todo en este caso el de Faraón. Pero vamos a ver 3 cosas: las actitudes de Faraón, las acciones de Satanás contra ti y las ilustraciones de cómo obra el enemigo. Ve el verso 5 ahí en tu Biblia. Dice: cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejara de servirnos? ¿Qué actitud tuvo Faraón frente al pueblo? Está vencido, está derrotado, ya vio la mano poderosa de Dios, pero se anecia. Dice: vamos a destruirlos, vamos a traerlos de regreso como esclavos. Eso es lo que hay en el corazón del enemigo. El enemigo está tan cegado de odio contra nosotros, tan enojado contra nosotros, que cree que puede recapturarte, cree que puede hacerte daño. Versos 6 y verso 7, observen lo que piensa, lo que desea. ¿Cuál es su estrategia? Faraón preparó su carro, tomó consigo a su gente, 600 carros, todos los demás carros, puso oficiales. ¿Qué es lo que el Faraón tenía en mente, tenía en su alma? Estaba como enfurecido, una actitud agresiva, preparó todo su ejército para tratar de acabar con el pueblo de Israel. Eso es lo que él quería. Y verso 8 y verso 9, comienza la persecución. Un perseguidor. Los egipcios, dice verso 8, el Señor endureció. La palabra endurecer significa que Dios no impidió, que Dios no estorbó, que Dios dejó que actuara conforme a su naturaleza. Faraón desquiciado, enojado, y Dios sin estorbar a los deseos de Faraón. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar. Entonces encontramos a Faraón enojado, agresivo, perseguido, aneciado. Punto número 2. Podemos hacer comparación de Faraón con Satanás. Eso es lo que Satanás siente contra el pueblo de Dios. Ahora veamos las acciones que Satanás lleva a cabo contra nosotros, el enemigo de tu alma. ¿Qué es lo que procura? Hechos capítulo 13, verso 9 y verso 10. Dice así: entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¿Qué procura hacer? En esta historia, Pablo está predicando, le está predicando al procónsul, y el mago Bar Jesús, fíjense, Bar Jesús, el hijo de Jesús, significa este nombre, comienza a tratar de confundir, comienza a estorbar, a desalentar el oído de este hombre. Entonces, el diablo, ¿qué hace? ¿Qué intenta hacer contigo? Es importante esto. ¿Qué intenta? Torcer en tu mente la palabra de Dios. Intenta confundirte. Intenta desalentarte a que busques
a que pongas atención a lo que Dios quiere decirte. Ahí mismo en Hechos capítulo 26. Verso 18. Dice, Jesús le está hablando al apóstol Pablo y les dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¿Qué hace el enemigo? Llena de tinieblas el corazón, cautiva. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Alumbra la mente. ¿Qué hace? Liberta del dominio del enemigo. Efesios capítulo 6, verso 12. Precisamente el apóstol Pablo escribe sobre lo que es la batalla espiritual. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o no es contra personas humanas, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una guerra permanente. ¿Qué hace Satanás? Ataca tu alma, intenta desanimarte, te persigue, te tienta. ¿Cuál es el deseo del enemigo? ¿Cuál es su logro más grande que puede hacer contra ti? Alejarte de Dios, alejarte de la presencia de Dios, porque ahí es donde puede causarte el mayor daño. Si tú te alejas de la palabra, ¿recuerdan la historia del maná? ¿Qué pasó con el maná? El maná era el alimento que diariamente se tomaba para alimentar, con eso se alimentaba el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ese maná hace referencia al alimento o al sustento de Dios para nuestras almas, para tu alma? Si tú te alejas de la palabra de Dios, si tú te alejas de la oración, ¿cómo te vas a sostener ante la tentación? ¿Qué va a haber en tu mente? Piensen en eso. Cuando te levantas, el primer pensamiento es el Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 34, el Salmo 90, el Salmo 91. ¿Es tu primer pensamiento o cuál es tu primer pensamiento? El diablo siempre quiere ganar y quiere tener el primer lugar en tu mente. Quiere ocupar el primer espacio en tu mente para poder alejarte de Dios. Y una forma muy clara de poder entender cómo opera el diablo y cómo podemos vencerlo son a través de 5 ilustraciones que la Biblia da de cómo compara Dios al diablo, para que podamos nosotros tenerlo más gráfico y poder darnos cuenta de cómo opera. La primera ilustración la encontramos al principio de la Biblia, Génesis capítulo 3. ¿Qué dice Dios sobre el enemigo? Dice lo siguiente: la serpiente era astuta, más que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. ¿Qué es lo que hace la serpiente? ¿Cómo presentan a la serpiente? ¿Qué trabajo hace la serpiente en este pasaje? Contradice a Dios engañando al hombre. Contradice lo que Dios ha dicho engañando al hombre. Cuando viene un pensamiento a tu mente que contradice un dicho de Dios, ¿quién es? ¿Quién es? El enemigo.
Cuando tu pensamiento va en contra de lo que dice Dios, tienes que saber, el diablo está queriendo sembrar incredulidad, rebeldía, desobediencia contra Dios. Está queriendo hacerme dudar de la bondad de Dios. ¿Cómo se vence eso? ¿Cómo vencemos el engaño? ¿Con la verdad? Con la palabra de Dios. Cuando viene un pensamiento que contradice a Dios, yo tengo la decisión, dejarme llevar por ese pensamiento o aferrarme a la palabra de Dios. El diablo te puede decir, estás maldito, tienes mala suerte, no te va a ir bien, te van a pasar cosas malas, la gente te va a venir a traer muchos malos pensamientos, pero tenemos la palabra de Dios. Cuando yo me aferro, cuando yo confío y tomo la palabra de Dios como la verdad que es, en ese momento venzo el engaño. Mateo capítulo 13, el Señor Jesús da la parábola del sembrador y dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra, cayó en el camino y vinieron las aves. ¿Y qué pasa? Se la comieron. Entonces, ¿con qué compara la Biblia al enemigo, a Satanás? Con una ave mala. ¿Qué hace esa ave? Arranca la semilla del evangelio. Las personas que no conocen de Jesús, se les olvida, los confunde, se les hace difícil, no les atrae la semilla. Pero en el pueblo de Dios, el evangelio, el enemigo lo roba o lo diluye. Viene y se lleva la semilla de tu corazón. Acabas de leer la Biblia, acabas de leer un salmo, acabas de oír un mensaje, te das la vuelta, cierras tu Biblia, apagas tu aparato electrónico y se te olvida. Te preguntan, ¿de qué se trató? ¿Qué leíste hoy? ¿Cuál fue el tema? Pues muchas cosas bonitas, ¿verdad? El amor de Dios, porque Dios sí es bueno. Y te das tú mismo tu clase de teología enredada, que ni tú mismo te la crees. Porque tú mismo sabes que lo que estás diciendo no pasó en tu corazón. No sucedió nada, no sucedió un cambio, no hubo una transformación. El diablo viene y te roba. Estás leyendo y un pensamiento, la televisión, el radio, te acuerdas de cosas bien divertidas, piensas en alguien y empieza tu mente a tener mucho ruido. Tercer animal con el que es comparado el diablo. Juan capítulo 10, verso 13. Antes de pasar a eso. ¿Cómo vences o cómo puedes vencer o salir adelante cuando el diablo quiere arrancarte la semilla del evangelio de tu vida? Recuerda algo. El corazón endurecido, el corazón que no es sensible a la palabra de Dios, es porque es un corazón orgulloso. Lo que endurece el corazón, lo que te hace decir, sí, esto ya me lo sé. Ya lo leí esto. Yo oí una buena prédica de esto. Yo me acuerdo un comentario. Sí. Y como que ya te sabes todo. Es un corazón orgulloso, es un corazón endurecido. La medicina, la solución es un corazón humilde, un corazón sensible, donde penetra la palabra de Dios. El lobo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Juan capítulo 10. ¿Cómo habla el Señor Jesús? Está hablando, ¿se acuerdan ustedes? Habla de Él como el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dice el verso 13. Dice, el asalariado, hay pastores asalariados, huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. El verso 12 dice que el lobo viene y arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cómo ataca el diablo? Ataca iglesias, ataca rediles. ¿Qué intenta hacer? Robarse las ovejas, esparcirlas, causar divisiones,
causar conflictos, causar que no haya interacción. Mira, entre más lejos estés de la persona que está a tu lado, es mejor para el diablo, no para ti, y no es bueno para el reino, porque tú y yo necesitamos del otro. Voltea y ve al otro. El otro puede tener a lo mejor la figura de corazón, o a lo mejor la figura de ojos, ¿no? Porque somos un cuerpo. Entonces cuando tú volteas y ves, no necesito no, mira, nada más, úchala, no, jule. Entonces, ¿tú crees que un dedito, tú solito dedito, puedes levantar el mundo? Esa es la idea que el diablo siembra en la mente. No, yo soy cristiano, yo no necesito de nadie más que de Dios. Necesitamos de Dios, pero Dios diseñó la iglesia. ¿Cómo vencemos esto? Cuando reconocemos que necesitamos del redil, porque en el redil tenemos al buen pastor. ¿Qué otro animal usa la escritura? ¿Con qué es comparado? Con el león. Primera de Pedro, está escribiendo Pedro y está hablando sobre la autoridad, sobre la sujeción. Les habla a los jóvenes y les está como instruyendo cuál debe ser la correcta relación dentro de la iglesia, entre los jóvenes voluntariosos, entre las personas que traen como mucho ímpetu, mucho empuje, y los ancianos que ya son personas un poco, no de edad, sino un poco más sobrios, un poco más tal vez maduros, más tranquilos, no tan acelerados. Dice la Biblia, 1 Pedro 5:8, dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo dice? ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo actúa el león? Busca a quien devorar. Pero ¿a quiénes devora? En el contexto está hablando, el diablo devora a las personas orgullosas, soberbias, las personas que no se someten, las personas que no tienen una actitud. Dicen que debe uno tener 3 actitudes: actitud humilde, una actitud enseñable, ¿sí? Disposición de aprender, disposición para servir. Entonces, en ese contexto, lo que la Biblia dice, el diablo, ¿quiénes son así como que los que dice, esta sí es mi presa? ¿A quiénes? Les voy a leer desde el verso 5, dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quiénes son así como que la presa predilecta del enemigo? Los soberbios. ¿Quién es un soberbio? Acuérdense, el orgullo es: yo soy más que todos. Satanás, ¿no? Subiré, seré semejante sobre todos. ¿Quién es un soberbio? Nadie me puede enseñar. No, ya lo sé, no, pero yo tengo mejor concepto. Y la verdad es que no tienes que voltear a ver a otro lado. Si alguien dice, yo no soy soberbio, mira, la Biblia es para todos. Yo sé que esto no nos gusta. Que te digan eres soberbio, dices tú, ay Señor, pero, no, así como que somos soberbios. No es que yo no, hay mucho. Por eso necesitamos un Salvador. Quien no cree esto, no necesita a Jesús. Es que eres orgulloso. No, o sea, tú no me has visto lavarle los pies a la gente. Eres orgulloso. No, es que a mí no me gusta que me reconozca la gente. Mira, sí te gusta que te reconozcan y te gusta el aplauso, porque esa es la naturaleza, ese es el veneno de Satanás que nos infectó. Eso es una realidad en tu vida, en mi vida, en nuestra vida.
Entonces cuando se habla de orgullo, no tienes que voltear a decir, ¿a quién le aventaron la pedrada? ¿No? ¿Quién está sangrando? No, todos. Y todos tendríamos que agachar la cabeza y decir, Dios, líbrame, porque quiere decir que por ahí alguien te anda rondando. ¿Cuál es la solución y la victoria en este caso? ¿Qué dice el verso 9? Dice, resistan al león, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Cuál? Dentro de la iglesia, esa naturaleza, ese deseo de competir, esa rivalidad, ese orgullo, ¿y tú por qué vas a decirme qué hacer si yo sé más que tú? Y mira, eso. El último animal, Apocalipsis. La Biblia habla del dragón. Apocalipsis capítulo 12 dice la Biblia que, hablando de Satanás, cuando la mujer va a dar a luz, la mujer es Israel, es la nación de Israel, no tiene que ver con ninguna otra cosa. Hicieron una pintura muy chafa, bueno, no buena, no interpretativa de la Biblia, no tiene nada que ver con esa pintura que tienen. La Biblia dice y está hablando de la nación de Israel, y esa analogía del sol, de la luna, la corona, las 12 estrellas, y que va a dar un hijo, es la nación de Israel. Y Satanás intentó devorar o destruir al Señor Jesús desde antes que naciera, cuando querían apedrear a María. Cuando nació, antes de los 2 años, quería Herodes matar al Señor Jesús. Pero la Biblia enseña que Jesús venció, porque Jesús es el soberano, Jesús es el Rey, Jesús es Dios. Vamos a terminar. El principio, la estrategia para enfrentar batallas espirituales, ¿cuál es? Reconoce en tu vida lo que está pasando. Ya vimos, el dragón intenta destruir toda la obra de Dios en tu vida, el dragón. El león intenta devorarte, ¿cómo? Con el orgullo. No es que te va a comer. ¿Qué va a promover en tu corazón? Soberbia, orgullo, egoísmo, arrogancia. Tú primero, tú antes, todo para ti, tú mejor. Eso te destruye, te aleja de Dios. El lobo, pleitos, divisiones, ataques feroces contra tu vida, contra tu iglesia. Y piensa en estas figuras, y piensa en cómo, voltea a ver afuera, voltea a ver a tu familia, voltea a ver tu vida, las iglesias, ¿cómo están? Están siendo revolcadas, devoradas. ¿Por qué? Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando ves esto, te llenas de indignación y dices, Dios, para esto me trajiste aquí. ¿Cuál es la estrategia? Sí, reconoce, ya sabes cómo opera. Ya sabes que lo que quiere hacer es alejarte de Dios, porque cuando te saca del redil, en ese momento te puede revolcar y te puede quitar el trabajo si cometes un error, si te robas algo, si no haces bien tu trabajo, te puede robar tu matrimonio, si caes en adulterio, si haces una atrocidad, te puede robar la tranquilidad de tu familia, si te rebelas contra tus padres o contra tu esposo, o si maltratas a tu familia. ¿Ves cómo opera el enemigo? Sí, reconoce la obra, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Mantener tus ojos en Jesús. ¿Cómo se logra esto? A través del conocimiento de la Biblia. ¿Qué dice Dios en cada una de las porciones de su palabra? ¿Qué dice 1 Pedro 5:9? Resístanlo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Espera en el tiempo de Dios. Guarda tu corazón y deja que Dios haga la obra en tu vida. Dios tiene un plan que nadie va a destruir, que nadie puede frustrar, pero tú puedes alejarte o puedes sentarte y no querer caminar en ese plan. Santiago 4, capítulo 4, verso 7. Santiago está antes de Apocalipsis.
Santiago 4:7 dice así: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo. Y dice, fíjense, esto es extraordinario. ¿Se acuerdan cómo cuando Jesús echaba fuera a los demonios o veían a Jesús, qué pasaba? ¡Fum! Huían. ¿Qué dice ahí? Fíjate, ¿qué dice? Resiste pues al diablo, ¿y qué? ¿Qué dice su Biblia? No, bueno, huirá, va a huir, huirá de ti, se va a echar a correr. ¿Cómo resistimos? En esta semana que se fueron los jóvenes, hay algo que a mí me causa mucho dolor, mucho pesar, mucho conflicto en mi corazón. Hay mucha gente que se suicida, desde jóvenes o adolescentes, niños, a personas mayores, ¿no? A adultos, y gente con éxito humanamente hablando, a lo mejor con posición, con dinero, con un reconocimiento, pastores, hijos de pastores. O sea, no es del mundo, es en todas partes. Y mucha gente que conocí, que quise, o bueno, para mí es mucha gente, y me ha tocado saber de muchas personas que se quitan la vida. Entonces, venían a mi mente, les va a pasar esto, y puede pasarles esto, y entonces esto, y qué tal si allá algún muchacho con problemas se quita la vida. Y entonces la verdad es que sí me ponía me apesadumbraba. Pero la Biblia dice la Escritura, y ahorita les voy a leer un verso de Job, que tiene y habla específicamente sobre el suicidio. La Biblia dice que Dios arrebata el botín al valiente, y que es Dios el que libera al cautivo del tirano. Y termina diciendo, yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. Entonces hay una lucha y hay una amenaza y te dice, te va a pasar y les voy a hacer y voy a acabar y tú no sabes lo que puedo hacerles. Reconozco lo que quiere hacer. Te lo están cantando, te lo están diciendo. Voy sobre ellos, voy sobre tu familia y voy sobre todo lo que estás haciendo. Pero ¿qué dice Dios? Yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. ¿Cómo resisto al enemigo? Cuando digo, intenta lo que quieras. Ya te vencieron en Éxodo, ya te vencieron en la cruz y te han vencido en cada vida de cada creyente. ¿Qué entonces tengo que hacer? Aferrarme a las palabras de Dios. Hay una batalla, pero Dios nos da un consejo: resístelo, no te dejes vencer. Recuerda las promesas de Dios. Tu pleito, dice el Señor, yo lo pelearé. ¿Qué dice en Isaías? No estás solo, yo estoy contigo. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita en la presencia, al abrigo del Altísimo, cubierto por la presencia de Dios, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios nos da su palabra, y lo que Dios dice, eso funciona, eso se cumple. Entonces, ¿tienes un enemigo? Sí, y va a intentar. No te preocupes, acércate a Dios. Recuerda la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 12 dice, y ellos le han vencido con la palabra del testimonio y con la sangre del Cordero. La palabra de Dios y la sangre de Cristo nos dan la victoria completa sobre el enemigo. Vive en la presencia de Dios. Terminemos con esto.
les iba a decir un verso. Y quiero decirlo porque hace rato estaba yo pensando y me vino a la mente esto. Yo no sé y espero que no tengan cerca a alguien que piense en el suicidio. Pero si alguien que conozcan piensa en algún momento en que la vida no vale la pena, que todo está muy mal, escuchen lo que dijo Job. Job, después de... ¿Quién lo atacó? ¿Quién lo atacó? El diablo. Pero ¿bajo la qué? Bajo el permiso, con límites, hasta este punto, porque hay un propósito. Lo atacó y desde afuera dice uno, santo Dios, no lo aguanto. No hubiera podido aguantar eso. Pero sí lo aguantó, porque la gracia de Dios, cuando alguien está pasando por una prueba, la que sea, Dios da la gracia de manera que la gente puede salir adelante, soportar, aguantar, y al final hasta le da gracias a Dios. Lo hizo Job, es un ejemplo. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, todos. Y yo creo que si has pasado por situaciones complicadas, al final dices, gracias Dios, necesitaba esto. Y a veces hasta uno le dice, Señor, pues ya que estamos así tan en el horno, pues me hubieras ya de una vez todo, ¿no? Para que ya no hubiera necesidad de otro. Vean lo que dice Job. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? O sea, si trae la vida a cuesta, o sea, se le acabó la vida. La esposa lo maldice. No hay nadie, o sea, y además sus amigos dicen, eres un pecador de marca. Nadie peor que tú, ¿eh? Y entonces dice, o sea, ¿cuánta gente por la mitad de eso dice, me quito la vida? Pero ¿qué dice Job? ¿Por qué yo quitaré mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? ¿Por qué me voy a quitar la vida? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. No hay razón. ¿Estás mal? ¿Tienes problemas? ¿Estás en una tribulación? Mira, ven a Dios. En Dios encuentras un propósito, encuentras solución, y el mismo Dios te puede librar de tal manera que Él será tu Salvador. Es un pasaje extraordinario. Cuando alguien te diga, ya no puedo, saca tu Biblia y dile, mira, Dios dice esto. Y cuéntale la historia de Job, y vas a ver que esas palabras, lo que producen en el corazón de las personas. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue el principio? ¿Reconoce al enemigo de tu alma, pero admira, glorifica, ve la grandeza de tu Salvador. Nadie puede vencernos. Piensa en esto. Israel, está el mar y viene el ejército. ¿Para dónde miraban? ¿Sabes? Ahí en Éxodo dice, había una columna de fuego. La presencia de Dios estaba allí. Está Faraón, está el mar, se va a acabar todo. No, estaba una columna de fuego, que era la presencia de Dios. Dios les había dado una palabra y les decía, aquí estoy para sostenerte. El Espíritu Santo, esa columna de fuego, hoy vive en ti. Ya no hay que mirar afuera, solamente hay que mirar al corazón, voltear a tu alma y decirle a Dios, enciende, activa tu poder, tu gracia, tu amor. Dios te va a salvar siempre. El enemigo no puede vencerte. Agárrate de Dios, pon tus ojos en Cristo por medio de la Escritura y vas a vencer.